Los abusos de Francisco, es un artículo de Carlos Rodríguez, correspondiente al número 263, de la revista, En la calle recta. Los abusos sexuales cometidos por sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica Romana son un dolor de cabeza para Francisco. Los intentos de este papa por difuminar el problema que acarrea la pederastia en el seno de su Iglesia con ciertas declaraciones y algunas purgas son a todas luces insuficientes. Estos abusos continuarán. Y será así no solo por el estado depravado de la naturaleza humana, de la que los sacerdotes no están libres en absoluto, sino por la propia concomitancia y responsabilidad del papado que ahora representa Francisco. Los verdaderos abusos de Francisco no son de índole sexual, son mucho más profundos y están fuertemente arraigados en la doctrina y práctica de su Iglesia que Francisco sustenta y alienta, como vamos a ver. Celibato obligatorio. Es un abuso contra natura la imposición del celibato. No deben extrañarnos todos los problemas que están saliendo a la luz en relación a la pederastia del clero católico romano por un lado y la prescripción de reglas secretas para los sacerdotes con hijos. Fue durante el papado de Gregorio VII, en el siglo XI, cuando se impuso el celibato a los sacerdotes de la Iglesia Católica Apostólica y Romana, no solo como regla teórica sino práctica. Esta doctrina se reafirmó bajo Pablo VI y así se pronunció el Concilio Vaticano II en su capítulo 2.16. Por medio de la virginidad o el celibato observado por causa del reino de los cielos, los sacerdotes son consagrados a Cristo de un modo nuevo y distinguido. Francisco hoy, al frente de la ICR, persiste en tal obligatoriedad. Por activa y por pasiva ha declarado estar a favor del celibato para el clero y ha hecho suyas las palabras de Pablo VI. Prefiero dar la vida antes que cambiar la ley del celibato. Y así les va, por imponer a los hombres una abstinencia sexual imposible de seguir si no se tiene el don de la continencia, 1 Corintios 7. Pero este es el problema de la ICR, que no siguen las escrituras sino sus tradiciones humanas. Como dijera el ex sacerdote Hermann J. Eger, se quiere presentar a los sacerdotes como una especie de superhombres, como seres de un orden superior que prestan algo que el hombre corriente no puede evidentemente realizar. Obediencia jerárquica. Es un abuso contra la libertad humana la imposición de una obediencia jerárquica. Una de las características de las sectas destructivas es el requerimiento de sumisión y obediencia al superior jerárquico o líder. En la ordenación sacerdotal el obispo pregunta al ordenando: ¿prometes a mí y a mis sucesores reverencia, respeto, y obediencia? Y quien será ordenado responde: prometo. A partir de ese momento la desobediencia será debidamente disciplinada. Para más INRI, aseguran que a ejemplo de Jesucristo, los religiosos, por moción del Espíritu Santo, se someten con fe a sus superiores, que hacen las veces de Dios, perfectae caritatis, 14 increíble. El Papa Francisco sigue recordando a los sacerdotes la necesidad de las hermanas pobreza, fidelidad y obediencia para conservar la alegría sacerdotal. Homilía de la misa crismal del 17 de abril de 2014, en la Basílica de San Pedro, pero según el reputado articulista católico romano Henry Vargas Holguín, la obediencia sacerdotal es necesaria para otra cosa distinta, según sus palabras. Sin obediencia, la Iglesia saltaría por los aires en 1000 pedazos por fuerzas que chocarían entre sí, sin que fueran malas, desde su interior. Madre mía lo que se cuece ahí dentro. Y añade el columnista, es una virtud muy necesaria y, también muy difícil de ejercitar pues se trata de someter el propio juicio. Pero la Biblia enseña que Cristo cuida de su Iglesia, Efesios 5, 25, 27, y que no existe tal cosa como voto de obediencia a los hombres en el ministerio cristiano, Hechos 5, 29, Mateo 23, 8, 10. Poder político. Es un abuso de poder que Francisco tome las riendas políticas como monarca de un Estado totalitario. A los datos me remito. El Estado liderado por el Papa, el Vaticano, es también extraordinariamente peculiar. Sabemos que, en cuanto a territorio, es el más pequeño del mundo, y que se fundó en 1929, cuando firmaron el Tratado de Letrán Pío XI y Mussolini. Carece de censo, pero sabemos que allí reside el gobierno central de la Iglesia Católica Romana, la Santa Sede, con el Papado, el Colegio Cardenalicio y la Curia Romana. El Papa tiene el poder ejecutivo, legislativo y judicial absolutos. Ja. Aguilera Mochón. Europa laica. Con Francisco como jefe de Estado dista mucho de seguir la enseñanza de Jesucristo, quien dijo, mi reino no es de este mundo, y también, guarda la espada, Pedro, porque al que hierro mata a hierro muere. La Santa Sede ejerce una gran influencia de tipo gubernamental y política sobre los pueblos.
Francisco, alineado hoy con la izquierda política por su defensa de los pobres, marginados, refugiados y migrantes, ataca la economía de mercado en su encíclica Laudato Si, tildándola de saqueo de unos pocos a expensas de los pobres. Esto lo dice quien acopia el segundo tesoro de oro más grande del mundo en las arcas del Vaticano. Francisco ve muy bien la mota en el ojo ajeno y no ve la viga en el suyo propio. Basta ya. Desde aquí hacemos un llamamiento a todos los lectores a examinar por sí mismos estos abusos de Francisco contrastándolos con las Santas Escrituras, Marcos 7, 6, 9. Hechos 17, 10, 12, basta ya de imposiciones humanas que no tienen respaldo en la palabra de Dios, la cual es nuestra única autoridad y guía para la fe y la conducta.